por la invitación una vez más a este curso, que me da muchísima alegría que tenga esta continuidad, ¿no? Que ya van siendo varias las ediciones del curso. En ese sentido, mis felicitaciones a Latindad por generar este espacio de aprendizaje, ¿no? Y de acceso a conocimiento y a información para todas, todos y todes. Entonces, yo en este curso o en esta sesión, básicamente lo que voy a hacer es una primera introducción a lo que llamamos género desde las ciencias sociales, ¿no? A esta perspectiva de análisis que es el género. Por un lado es una perspectiva de análisis, por otro lado es justamente un campo de organización de las relaciones sociales. Entonces, y es fundamental entender qué cosa es el género, porque es una noción que ustedes van a escuchar con mucha regularidad a lo largo del curso, ¿no? Y que además nos da unos lentes para mirar la realidad, que entre otras cosas nos sirve para poder ser conscientes de cómo está organizada la economía también desde una perspectiva de género, ¿no? Entonces agudiza nuestra mirada justamente en esas particularidades, ¿no? Que tienen que ver con la economía y su relación con la manera en que la sociedad organiza los roles y las funciones de hombres y mujeres. Entonces, Me parece que en esa no va con la tuya. agradecería si pueden silenciar los micrófonos, todos y todas. Gracias. Entonces, en esta... Espera, Angélica, no te escuchamos. Un ratito. Sí, creo que hubo una muteada general. Sí. Ok, sí, ok. Ahora Ahí, sí. ahí está. Entonces, esta primera sesión decía, voy a hacer una revisión de un poco como una trayectoria, ¿no? A eso se refiere la palabra genealogía, de este concepto de género, ¿no? De dónde sale, cómo así aparece, ¿no? Y lo que significa, claro, ¿no? Y en la semana 2 voy a entrar en algunas reflexiones, ¿no? Teóricas y políticas que le dieron un poco una complejidad a este concepto de género tal como aparece inicialmente, ¿no? Y ahí se cuenta como parte de de esas reflexiones críticas el enfoque interseccional y la perspectiva decolonial, ¿no? Son enfoques críticos desde el pensamiento de las feministas, del feminismo negro en América del Norte y desde las feministas latinoamericanas, ¿no? Esta perspectiva de la colonialidad del poder vinculada con el género. Entonces, eso lo vamos a ver, esta segunda parte será en la sesión 2, ¿no? Uy, no está queriendo pasar la diapositiva. Estoy tratando de pasarla y no se puede, no sé por qué. A ver. Entonces voy a intentar por otro lado, por acá. Ya, ahora sí. Entonces, un poco para hacer esa revisión de dónde viene el concepto de género, ¿no? Cómo se construye, vamos a pasar un poco por estos temas que ven ustedes aquí listados en esta diapositiva. En primer lugar, la disputa con una forma de pensar las relaciones entre hombres y mujeres muy enraizada en la naturalización y en adjudicaciones biologicistas, ¿no? De las características y los comportamientos de hombres y mujeres,
que se denomina el determinismo biológico, ¿no? Casi como una corriente de pensamiento y de sentidos comunes también. Luego vamos a ver a las precursoras, ¿no? A las primeras académicas, pensadoras, ¿no? Que empezaron a colocar ideas que llevan después al concepto de género, el rol de la psicología y la psiquiatría. Y finalmente ya llegamos a el concepto de sistema sexo-género y otros conceptos de género que se van a ir configurando a partir de los años 70 del siglo XX con la segunda ola feminista, digamos, contando las olas feministas del norte global. Y también, si nos alcanza el tiempo, vamos a ver un poco este concepto de patriarcado, que es de uso muy común y lo que significa, ¿no? Entonces, bueno, vamos con el primer punto, que es el punto del determinismo biológico, y lo traigo porque es en disputa con este tipo de sentido común, ¿no? Que coloca el determinismo biológico, que de alguna manera se empieza a construir esta mirada, esta perspectiva, que es la perspectiva de género. Entonces, hay que tener en cuenta que a lo largo de la historia, ¿no? Las ideologías que proponen una jerarquía entre los seres humanos, ¿no? Una jerarquía, es decir, las ideologías que nos dicen que hay seres humanos mejores, superiores a otros, ¿no? O que les corresponde un lugar social de mayor prestigio, privilegio que a otros, ¿no? Han solido utilizar el argumento de la naturaleza para justificar esa jerarquía y esa diferencia. Entonces, un ejemplo muy claro en la región latinoamericana es cómo se construyen las razas, ¿no? Con la colonización, ¿no? Llega toda una manera de pensar que propone que existen razas diferentes, unas superiores a otras, ¿no? Por supuesto, los colonizadores proponían que la raza blanca, ¿no? Era superior a las poblaciones denominadas indígenas, propias locales de la región en ese momento, y se establecieron estas jerarquías, ¿no? Que, digamos, tienen su consecuencia hasta hoy, ¿no? Con expresiones racistas que todavía son vigentes, ¿no? Formas de ver el mundo racistas que aún son vigentes en América Latina y, por cierto, en muchas otras latitudes del mundo. Entonces, así como dentro de lo que es el proceso de colonizador, surge la raza, ¿no? Y además se habla de la raza como algo natural, ¿no? Se señala que por naturaleza, por ejemplo, indios y negros son más aptos para el trabajo más duro, ¿no? Y que, o que la población blanca, y en particular los hombres blancos, serían más inteligentes y más, naturalmente más dispuestos para trabajos de liderazgo, ¿no? Y en la colonia eso tuvo como consecuencia, ¿no? Que había sobre todo una división del trabajo por la raza, ¿no? Entonces el trabajo más pesado, no remunerado o precariamente remunerado, le correspondía a población afro e indígena, y el trabajo de liderazgo, de decisiones y remunerado a los colonizadores blancos, ¿no? Entonces, generalmente, estas diferencias supuestamente naturales, como es el caso de los sistemas clasificatorios de raza, se instituyen para perpetuar una relación de poder en el ámbito social, ¿no? Y suele estar justificado en naturalezas diferenciadas, ¿no? Bueno, su naturaleza es así, ¿no? Recuerden también que se decía que los indios
no tenían alma, ¿no? Porque era una naturaleza humana distinta, en fin. Entonces, es muy frecuente el uso y abuso del concepto de lo natural para justificar las jerarquías. Y esto ocurre también en el caso de las diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Y quería ponerles como ejemplo una discusión del Congreso, ¿no? Del Congreso Constituyente en los años 31 y 32 del siglo XX en el Perú, el tipo de discusiones que se daban para hablar, por ejemplo, del voto a las mujeres, ¿no? Se decían cosas como las que pueden ver ustedes aquí, ¿no? Dice, la mujer teniendo la función definida por la naturaleza dentro del hogar es sacada para llevarla a la lucha candente de la vida social y política, para imponerle una función que no le corresponde. El hombre tiene la obligación de intervenir en la vida política porque está capacitado como una función propia de su organismo, ¿no? Vemos ahí toda esta discursiva naturalista, ¿no? Para justificar por qué a los hombres les corresponde el ámbito público y a las mujeres el ámbito doméstico. Otro congresista señalaba lo siguiente: privarla del voto no era negarle un derecho, sino salvarla de una obligación de lucha incompatible con su contextura física y espiritual, refiriéndose a las mujeres, ¿no? Es decir, que su propia contextura física, es decir, su naturaleza, no estaba hecha para una obligación como el voto y lo que esto significaba, ¿no? Entonces, este es un ejemplo en el caso peruano, pero se ha dado en diferentes contextos, ¿no? Y este uso y abuso de la naturaleza, ¿no? Ha estado muy presente para justificar el ordenamiento jerárquico, ¿no? Entre hombres y mujeres. Eso es un ejemplo del ámbito político. En el ámbito deportivo, por ejemplo, ¿no? El fundador de las Olimpiadas Modernas, en el año 1912, dijo lo siguiente, ¿no? Literalmente, el deporte femenino es contrario a las leyes de la naturaleza. Y este tipo de sentido común, ¿no? De que no es natural al cuerpo de las mujeres hacer deporte, bueno, se expande como una idea, ¿no? Que ha sido fuerte hasta hace relativamente poco en términos históricos. Miremos esta foto, ¿no? Que está aquí. Esta mujer que ustedes pueden ver es Katherine Switzer, que es una deportista que se inscribió para correr la maratón de Boston en 1967. Estamos hablando de la segunda parte del siglo XX, ¿no? Algo muy relativamente muy cercano en términos históricos. Y ella se inscribe para correr la maratón con sus iniciales, porque era solo para hombres, ¿no? Entonces se inscribe con sus iniciales, y cuando entra a correr, tal es el espanto de los organizadores que intentaron sacarla a empujones, como pueden ver en esta foto, ¿no? Entonces, hay un ejemplo también de cómo a partir de ideas sobre la naturaleza y los cuerpos, ¿no? Se intenta reforzar normativa social, ¿no? Y límites, en este caso, para las mujeres. Entonces, ese tipo de pensamiento que ha sido parte del sentido común más amplio, ¿no? Este tipo de pensamiento naturalista, biologizante, que llamamos de determinismo biologicista, ¿no? Es una corriente de pensamiento que pretende encontrar la base del comportamiento y la personalidad de los seres humanos en la biología. Y además, una idea de la biología muy, muy cuadriculada, ¿no? Entendida de manera radicalmente separada de lo social. Hoy en día sabemos que
no hay fronteras tan claras entre cultura y biología, ¿no? Ambiente y biología, son cuestiones en constante retroalimentación. Este tipo de corriente de pensamiento propone que casi como que habría una esencia universal que no tiene que ver con la sociedad ni con la historia, ¿no? Sino que se aloja en los cuerpos de manera asocial, ahistórica, y en ese sentido, la comprensión del ser humano que propone es el de un ser con una naturaleza inflexible, ¿no? Y que no es susceptible al cambio. Como que es una naturaleza dada de una manera y ya está. Y de ahí no se debe salir, ¿no? Y es un poco el discurso que hoy en día, en los últimos años, se ha hecho muy frecuente, por ejemplo, desde movimientos conservadores, ¿no? Y antigénero, como estos grupos que llevan adelante campañas como "Con mis hijos no te metas", ¿no? Y decir, existe una sola naturaleza y no hay más, ¿no? En el campo académico, ¿no? Digamos, no solamente, esto ha entrado no solamente al campo de digamos, del sentido común o de la política, sino que también tiene una entrada en lo académico, ¿no? Entonces vemos campos como el de la sociobiología, que fue fundada por Edward Wilson, ¿no? Que intenta extrapolar un conjunto de ideas desde los animales también, desde animales gregarios, ¿no? A las sociedades humanas, ¿no? Y hay esta idea, pues, vinculada con la teoría del gen egoísta, ¿no? De Dawkins, de que los seres humanos casi que somos vehículos para la perpetuación de los propios genes, ¿no? Y la reproducción como un fin supremo. Y por lo tanto, ¿no? Digamos, el gen maneja, ¿no? A los seres humanos. Y desde ese tipo de perspectiva, pues se afirman cosas como esta, ¿no? Esto dijo Edward Wilson, que ha sido fundador de la sociobiología, da esta declaración al New York Times como un ejemplo de lo que significa esta propuesta para la organización de la vida de los hombres y las mujeres. Dice Wilson, en las sociedades de caza y recolección, los hombres cazan y las mujeres se quedan en la casa. Esta marcada inclinación persiste en la mayor parte de las sociedades industriales y agrarias, y ya solo sobre esta base, dice, parece tener un origen genético, ¿no? Siempre remitiéndose a la genética, a lo que se llama un fetichismo genético. Mi propia opinión, dice, es que la inclinación genética es lo suficientemente intensa como para causar una división sustancial del trabajo, incluso en la más libre e igualitaria de las sociedades futuras. Aún con una educación idéntica y un acceso igual a todas las profesiones, probablemente los hombres continúen desempeñando un papel desproporcionado en la vida política, los negocios y las ciencias, ¿no? Y es así como voces autorizadas en determinados campos que se pretenden científicos también fortalecen, ¿no? Discursos naturalizantes respecto a, por ejemplo, en este caso, la división del trabajo entre hombres y mujeres. En el extremo de este tipo de propuestas de análisis de la realidad de hombres y mujeres, han llegado a publicarse libros como este de aquí, de Thornhill y Palmer, que son un antropólogo y un psicólogo evolutivo, que hablan de la historia, dice, la historia natural de la violación, ¿no? Las bases biológicas de la coerción sexual. Entonces, intentan explicar también la violación como una conducta resultado de tendencias evolutivas diferentes de hombres y mujeres, ¿no? Por la manera en que se comportan para perpetuar la posibilidad de reproducción de sus genes, ¿no? Y que los hombres, pues, tienden, dice este tipo de narrativa, tienden a ser promiscuos porque necesitan diseminar sus genes para el éxito reproductivo y entonces llegarían hasta la violación si fuera el caso de que no tienen éxito, ¿no?
En cambio, las mujeres dicen no tendrían esa necesidad porque al contrario necesitan abocarse al cuidado de sus hijos para el éxito reproductivo, ¿no? Entonces, tremendo este tipo de narrativas justificatorias de diferencias e incluso de la violencia. Entonces, solo para ponerles, esto es para ponerles algunos ejemplos de cómo han filtrado este tipo de discursos de determinismo biológico, ¿no? Y es justamente frente a este tipo de sentido común, frente a este tipo de ideas naturalizantes sobre el rol de las mujeres y de los hombres en la sociedad, ¿no? Que de alguna manera da forma a las instituciones, da forma a las prácticas, ¿no? Tan diferenciadas, ¿no? Y tan machistas en muchos casos, que el feminismo empieza a levantarse, ¿no? Y a reclamar un lugar y un pensamiento diferente en torno a lo que podríamos llamar una naturaleza humana, ¿no? Y bueno, ¿cómo empiezan, no? ¿Cómo empiezan estas reflexiones en el contexto, por lo menos académico? Y empezaremos ahí por referirnos sobre todo a reflexiones de precursoras feministas del pensamiento crítico en el norte global. Luego veremos también en la próxima sesión los aportes que hacen a ese pensamiento pensadoras latinoamericanas y también del pensamiento negro norteamericano. Pero por el momento vamos a centrarnos primero en estas precursoras que son mujeres de países del norte. Entonces, una primera precursora es la antropóloga Margaret Mead, ¿no? Ella es una mujer que como buena antropóloga hacía trabajo de campo extensivo en diferentes regiones, pero en particular ella hizo mucho trabajo a inicios del siglo XX en las islas del Pacífico. Y en las islas del Pacífico, que era un espacio muy estudiado por antropólogos y antropólogas, ella empieza a observar el comportamiento diferenciado de hombres y mujeres en diferentes pueblos, ¿no? Y publica este libro emblemático que se llama Sexo y Temperamento en 3 sociedades primitivas. Ojo que este es un texto de 1935, ¿no? De ahí el uso de palabras como primitivo que hoy en día serían inaceptables en la antropología y en general, ¿no? Pero bueno, son cuestiones de ese tiempo, ¿no? Algunas cegueras del colonialismo de aquel momento. Pero digamos, lo importante de este texto es que ella estudia 3 pueblos, ¿no? 3 pueblos, los Arapesh, los Mundugumor y los Chambuli, y ella encuentra que en estos pueblos la manera, tanto el temperamento como la organización social y la división del trabajo entre hombres y mujeres era muy diferente que en Occidente, ¿no? Entonces, cuando ella publica esto, mostrando estas diferencias, ¿no? Esto resulta escandaloso para la época, ¿no? Y es una antropóloga que también tiene que enfrentar bastante resistencia pública a su trabajo, ¿no? Pero lo que ella logra hacer con este libro es algo muy importante. Ella logra poner en entredicho la visión biologicista que sostenía que la división sexual del trabajo en la familia moderna era un universal innato, que es lo que se creía en ese tiempo, ¿no? Era el sentido común, ¿no? A las mujeres en la casa criando los hijos, los hombres proveedores trabajando fuera de la casa. Entonces, esto era entendido como la familia natural, como lo que ahora nos dicen los conservadores que es la familia natural. Y ella, al mostrar evidencia antropológica de otras latitudes donde ese tipo de organización era diferente, empieza a romper con la idea de que esa organización es natural al ser humano, ¿no? Porque, digamos, habían ejemplos de otras formas de organización, ¿no? Entonces, ese es un aporte bien importante de la antropología
de inicios del siglo XX, que le costó a ella un camino difícil luego, ¿no? En su carrera y muchas resistencias. Entonces, ahí todavía ella no hablaba de género, no usaba este concepto, ¿no? Pero sí empieza a colocar una primera idea muy importante de este concepto, que es el separar todo lo que significa las normas sociales, ¿no? Respecto a lo que deben ser los hombres y lo que deben ser las mujeres, de lo que se entendía como una naturaleza dada, ¿no? Y ella entonces muestra evidencia de que eso podía ser diferente en otras sociedades, ¿no? Entonces, ese es un elemento importante del concepto de género y ella lo trae desde estos primeros estudios, aún sin hablar de género todavía. Luego está la pensadora francesa Simone de Beauvoir, que es una muy conocida precursora del feminismo en el norte global, ¿no? Y tiene este libro emblemático que se llama El Segundo Sexo, que también es de la primera mitad del siglo XX, donde ella dice algo que además es muy conocido, es un dicho muy conocido de Simone de Beauvoir, que es que no se nace, sino que se deviene mujer, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? ¿Ella qué está tratando de decir con esto, no? Que todo lo que constituye la vida de una mujer no viene de nacimiento, sino que es el producto de una trayectoria histórica de esa mujer en el campo social en el cual se desarrolla. Entonces, no se nace, sino que se deviene mujer, también es la semilla de esta separación que se hace desde la teoría de género de las normas sociales, ¿no? Y lo que pudiera ser una naturaleza dada y fija, ¿no? Entonces, Simone de Beauvoir también trabaja esa idea, ¿no? Además, en este libro, El Segundo Sexo, que estoy citando aquí, ella trae reflexiones como esta que les voy a mencionar y que está aquí citada, donde dice, la humanidad es masculina y el hombre define a la mujer no en sí misma, sino en relación al hombre. Él es el sujeto, él es lo absoluto, ella es la otra. Es por eso que ella dice, ¿no? La razón por la cual el libro se llama El Segundo Sexo, ¿no? En sus reflexiones de cómo se ha organizado la sociedad en lo relativo al lugar que ocupan hombres y mujeres, ella se da cuenta que en verdad la medida de lo humano en las reflexiones generales, digamos, oficiales, ¿no? Tanto de la ciencia como de todos los discursos sociales importantes, ¿no? Toman al hombre, al varón, como la medida de lo humano. Y la mujer es como una alteridad, una otra, ¿no? Que en todo caso se engloba dentro, ¿no? Dentro de lo que se considera la humanidad, pero el representante de la humanidad por excelencia, ¿no? Es el hombre, ¿no? Entonces es la medida, él es la medida de lo humano y por eso dice la humanidad es masculina y el hombre define a la mujer no en sí misma, sino en relación al hombre. Y en ese sentido ella señala que la mujer es construida como el segundo sexo, ¿no? Bueno, hablando de las precursoras, ¿no? Estas son, hasta ahora he mencionado estas dos mujeres que cuestionan la idea de una naturaleza femenina, ¿no? Y que traen evidencia, tanto en el caso de Margaret Mead antropológica, en el caso de Simone de Beauvoir, a partir de la reflexión y de cómo se ha construido el lugar del hombre y la mujer, ¿no? Y el hombre como el representante humano universal, ¿no? Y señalando que todo esto es producto de una trayectoria, porque no se nace, sino que se deviene mujer, ¿no? Empieza a cuestionar estas ideas naturalizantes, ¿no? Este determinismo biológico del que he venido hablando. Entonces, pero hasta ahí, estas dos mujeres que he mencionado son mujeres
académicas, ¿no? Son mujeres académicas, son del campo del pensamiento, digamos, letrado. Y una cosa importante que nos trae el feminismo, ¿no? Como ruta de pensamiento, es mirar más allá de la academia, siempre, ¿no? Digamos, el conocimiento se construye en gran parte y de manera muy importante, ¿no? En la academia, pero también se alimenta de otros campos de la vida social. Entonces, y es el caso del concepto de género, ¿no? Si bien tienes entre sus precursoras a estas mujeres académicas, también tiene como precursoras, creo yo, importantes, a mujeres de diferentes latitudes del mundo que se han dedicado a una lucha más activa, ¿no? A un activismo por transformar el lugar de las mujeres en la sociedad, ¿no? Porque estamos diciendo que aquí está la semilla de una idea muy importante del concepto de género, que es que no, las cosas no son naturales cuando se trata de pensar el lugar de los hombres y las mujeres en la sociedad. Y ellas lo dijeron. Pero aquellas mujeres que luchaban por transformar el lugar de la mujer en la sociedad, de alguna manera con sus propias acciones, con su lucha política, también estaban reclamando que el lugar de la mujer de la sociedad podía cambiar y que no era una naturaleza fija. Entonces, con sus actos, también estaban construyendo un nuevo sentido común que va en la línea de lo que propone el concepto de género. Y en ese sentido, creo que tenemos que también considerar como precursoras del concepto de género a un conjunto de mujeres que lucharon por transformar la condición de la mujer en la sociedad, ¿no? Y con ello evidenciando también que ese lugar no es natural, no es inamovible, no es inflexible, ¿no? Y por ejemplo, y ahí quiero poner como un ejemplo, podrían haber muchos otros, pero digamos por mi localización en el Perú, voy a hablar del Perú, por ejemplo, consideraría entre las precursoras de este tipo de pensamiento hacia el concepto de género, activistas por el voto femenino. Por ejemplo, en el Perú, sufragistas como Soy la Aurora Cáceres o como María Jesús Alvarado, ¿no? Que María Jesús Alvarado, por ejemplo, fue una mujer, la primera en dar un discurso donde reclamaba el feminismo como una ruta para las mujeres, para la liberación de las mujeres en el Perú, ¿no? Y ella señalaba que, como dice aquí, la doctrina del feminismo no es para el beneficio exclusivo de las mujeres, sino es una doctrina de libertad y justicia humana. Entonces veía en el feminismo una ruta de transformación social importante para cambiar el lugar de las mujeres en la sociedad, pero también toda la estructura de la sociedad hacia un horizonte más justo y de mayores libertades. Y en ese sentido también podemos rescatar, ¿no? De los discursos públicos de estas, de mujeres importantes, ¿no? Cómo se empieza a gestar esta idea de que el lugar de la mujer no es el resultado de una naturaleza, ¿no? Sino un constructo social. Entonces, por ejemplo, aquí a la derecha, esta mujer que está parada es Dora Madueño, que es la primera alcaldesa en el Perú, allá por 1945, y ella en su discurso de asunción del cargo dijo, por ejemplo, bien sabéis vosotros que la mujer tiene ya una función social que cumplir. No podía estar eternamente asida al brazo protector del varón en actitud de perenne renunciamiento. Debía incorporarse al carro de la nación como unidad activa, ocupando su puesto de honor. Entonces reclama para las mujeres en la ocupación del espacio público, ¿no? Y señalando con esto que el lugar de las mujeres en la sociedad puede cambiar. No es un innato, no es inflexible, no forma parte de un mandato genético inmutable, ¿no? Entonces, ahí tenemos un conjunto de actoras sociales, entre académicas, políticas, activistas, sufragistas, ¿no? Que nos van
marcando una línea hacia este pensamiento de que los roles de género son flexibles y pueden ir transformándose a lo largo del tiempo. Pero todavía no se usaban la palabra género, ¿no? No se usaba la palabra género y la distinción entre sexo-género que se convierte, digamos, en un elemento importante de las teorías de género. Todavía hasta ahí no había ese uso. Entonces ahí viene un aporte que creo que es importante de rescatar para entender bien cómo se constituye la noción de género, que es todo el campo de la psicología y la psiquiatría en los Estados Unidos en los años 50, es decir, en la post-Segunda Guerra Mundial. La post-Segunda Guerra Mundial es un momento histórico importante porque luego del Holocausto, ¿no? Y de lo que había generado este pensamiento de determinismo biológico a nivel de la raza, que finalmente fue una consecuencia de concebir el mundo desde estas naturalezas diferenciadas, donde se considera que hay razas superiores, ¿no? Llega al extremo del Holocausto, y esto remece al mundo y se abre una ventana para empezar a pensar mucho más en las influencias sociales, en la flexibilidad de la naturaleza humana, etc. Y eso significa en el campo específico de la sexología, por ejemplo, que se abre una postura un poco más flexible para tratar, por ejemplo, todo el tema de las personas trans. En este momento, la categoría que se usaba era de la transexualidad, ¿no? No existía el concepto de transgénero que viene después y que usamos hoy en día. Entonces, había un conjunto de personas con la condición de intersexualidad o también de transexualidad, y se abre un espacio en la psicología, en la psiquiatría, para trabajar con estas personas transformaciones corporales para que puedan, digamos, estar más satisfechos o satisfechas entre, digamos, su cuerpo y su identidad, ¿no? Entonces, médicos como los que ven aquí, que es el que está más arriba es John Money y el que está más abajo es Robert Stoller, digamos, son personajes conocidos de este campo de la psicología, la psiquiatría, en el campo de la sexología también, donde empiezan a trabajar tratamientos clínicos y cirugías, ¿no? Con personas intersexuales y transexuales. Y para poder, en este contexto específico de la clínica, para poder entender y tener claridad de cuándo estaban hablando del cuerpo y cuándo estaban hablando de la psicología de una persona, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso de las personas transexuales, ¿no? Son personas que según estas, en este momento de la psicología, la psiquiatría, se consideraba a un transexual como una persona que tenía un cuerpo, pero una psicología diferente y que no correspondía al cuerpo, digamos, que tenía, ¿no? Entonces, por decir, una persona que nace varón, con el cuerpo de lo que se conoce como varón, pero que psicológicamente tiene una identificación con lo femenino y una identidad más bien de mujer. Entonces, para poder distinguir estos dos aspectos, ¿no? Lo corporal y lo psicológico, empiezan a usar los términos sexo y género. Entonces, sexo para referirse al cuerpo y género para referirse a las características psicológicas, ¿no? Entonces, esta dupla sexo-género empieza a ser usada de esa manera en este campo, en el campo de la psicología y de la psiquiatría, ¿no? Así comienza. Ese es el nacimiento, cómo se acuñan esos nombres. Y es solo
una vez que esas categorías son retomadas por el feminismo, ¿no? Sobre todo en los años 60 y 70, lo que se denomina la segunda ola del feminismo en el norte, es que dentro de la reflexión feminista, ¿no? Uno de los reclamos centrales del feminismo de esa época era decir que la biología no es destino, ¿no? Que una mujer no estaba determinada por su biología, a que porque, por ejemplo, puede dar a luz y ser madre, tener que quedarse en la casa al cuidado de los hijos, ¿no? Y tener un rol doméstico y un conjunto de limitaciones para habitar el espacio público. Entonces, este empieza a ser un eslogan muy importante: biología no es destino, ¿no? Una confrontación explícita con todo aquello que hemos venido describiendo como el determinismo biológico, ¿no? Y este es un momento de muchísima producción de pensamiento y reflexión alrededor del lugar de las mujeres, ¿no? Y había una necesidad de crear teoría, ¿no? Una teoría que le dé un horizonte al movimiento feminista de ese momento. Y entonces, empieza a generarse pensamiento, ¿no? Primero se hablaba de los estudios de la mujer, ¿no? Y poco a poco se va llegando a la idea de un sistema sexogénero, por ejemplo, ¿no? Pero cuando se habla de sexogénero en este contexto, es algo muy diferente a lo que decían los psicólogos y los psiquiatras de los años 50, ¿no? Para los psicólogos, psiquiatras de los años 50, sexo era el cuerpo y género eran las características psicológicas. Aquí, ¿no? En el contexto de la reflexión feminista, sexo efectivamente será el cuerpo también, pero género no solo son características psicológicas, sino es un conjunto de mandatos sociales, es un conjunto de estructuras sociales que ordenan una parte de la vida en sociedad que tiene que ver con las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Y más, y la sexualidad en general. Y entonces estos conceptos como sexo, estas palabras, ¿no? Estas nociones como sexo y género, se llenan de un contenido político que no tenían en el contexto de la clínica psiquiátrica, ¿no? Se le da un contenido político para hablar de estructuras sociales y, muy importante, algo que para nada estaba en la parte clínica, es para hablar de relaciones de poder, ¿no? Porque entonces la idea de un sistema sexogénero viene, ¿no? O muy fuertemente asociada a un ordenamiento jerárquico y relaciones de poder entre el polo de lo masculino y el polo de lo femenino. Entonces, tenemos dos ideas importantes, ¿no? Una es que no hay un condicionamiento natural, ¿no? Y segundo, hay relaciones de poder. Esas son dos dimensiones muy importantes de la concepción que viene a partir de la propuesta de la perspectiva de género. Entonces, quiero acá, digamos, compartirles algunas cosas, algunos conceptos que señalan algunas autoras importantes, ¿no? Por ejemplo, Gail Rubin es una antropóloga norteamericana que en el año 75 propone toda una definición de lo que sería el sistema sexogénero, ¿no? Y, digamos, en resumidas cuentas, ella habla del sistema sexogénero como un conjunto de pautas y de reglas a partir del cual una sociedad transforma, ¿no? Dice la sexualidad biológica, es decir, el sexo, ¿no? Las diferencias corporales en términos de sexo, en productos de la actividad humana, es decir, en cultura, ¿no? Y para ella, este sistema sexogénero es la parte de la vida social que es la sede de la opresión de las mujeres, de las minorías sexuales, como las refiere en ese momento, y también algunos aspectos de la personalidad humana en los individuos en general, es decir, en hombres y mujeres,
en el sentido de que estas normas del sistema sexo-género le ponen coto a posibilidades de expresión de la capacidad humana de las mujeres, pero también de los hombres. Claro que las mujeres llevan la peor parte, pero en el caso de los hombres también hay un conjunto de normas y camisas de fuerza de las cuales no pueden salir porque si no, también hay un cuestionamiento a su masculinidad. Entonces, para Gail Rubin, el sistema sexo-género, digamos, es este conjunto de disposiciones sociales, pautas, reglas, que le dan un lugar específico a hombres, a mujeres y también a lo que ella llama minorías sexuales y que hoy en día llamaríamos las comunidades LGBTIQ+, ¿no? Otro concepto creo que importante ya llegando a consolidar lo que es la perspectiva de género, ¿no? Es el que propone la historiadora Joan Scott, ¿no? Quien nos dice que el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen a los sexos. Entonces, por un lado nos está hablando de la diferencia, ¿no? Y por otro lado, en segundo lugar, dice que el género es una forma primaria de relaciones significantes de poder. Entonces, estas dos cuestiones que les decía que son muy importantes dentro del concepto de género, ¿no? Primero, cómo se configuran relaciones basadas en diferencias a partir de los sexos, pero que se construyen en términos de normativas y de significación social, ¿no? Y hasta ahí tenemos diferencia, pero además una forma, dice ella, primaria de relaciones de poder, con lo cual esa diferencia se convierte en jerarquía, ¿no? No solo diferentes, sino ordenados jerárquicamente en términos de una relación de poder donde un polo subordina al otro. Y muy importante ¿cómo se llama? En el concepto que desarrolla Joan Scott, que me parece uno de los conceptos hasta ahora más completos respecto del género, ¿no? Joan Scott señala 4 elementos, ¿no? Que constituyen el concepto de género, ¿no? La dimensión simbólica, ¿no? Y ahí se está refiriendo a cómo en la cultura se construyen una serie de símbolos y representaciones alrededor de lo femenino y de lo masculino. Entonces, pone como ejemplos, hay muchísimos, pero pone como ejemplos así icónicos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las representaciones sobre la feminidad a nivel simbólico, la importancia, por ejemplo, de íconos como Eva y María, ¿no? Como representando tentación y pureza, ¿no? Si queremos pensar ya en términos de cuestiones simbólicas que atañen a la economía feminista, que es lo que nos interesa más en este curso, ¿no? Vemos también cómo hay toda una construcción de representaciones sociales que asocian la feminidad con la afectividad y el cuidado, ¿no? Y en ese sentido la mujer como naturalmente más asociada al cuidado de los otros, ¿no? Que es una construcción de género a nivel simbólica que sostiene luego finalmente una división sexual del trabajo que es materialmente una carga muy grande para las mujeres, ¿no? Pero esa división material, digamos, tiene por detrás también todo un conjunto de símbolos disponibles para poder definir el lugar de las mujeres en la sociedad. Entonces, por un lado están los símbolos, ¿no? El nivel de lo simbólico. Ahí opera el género. Luego está el nivel de lo normativo, ¿no? El género también funciona a través de la normatividad, ¿no? Y ahí podemos poner como ejemplo, o Scott coloca como ejemplo, por ejemplo, las doctrinas religiosas, ¿no? Y toda la normatividad que tienen, las doctrinas educativas, ¿no? ¿Qué se enseña, qué no se enseña, qué aparece en el currículo como indicaciones para la formación, ¿no? En la educación pública, por ejemplo, ¿no? Y este es un aspecto que sabemos que es crucial y que también quienes quieren, por ejemplo, mantener las reglas del género
tal como están y que no haya ninguna transformación, ¿no? Disputan mucho el espacio de la escuela, porque es un espacio que tiene mucho potencial de transformación, ¿no? Entonces, vemos que en América Latina y a nivel global, ¿no? En los últimos años se han dado muchas campañas como parte de esta arremetida conservadora, ¿no? De dimensiones políticas tan fuertes, ¿no? Tenemos grupos reclamando que, por ejemplo, con mis hijos no te metas, ¿no? Es decir, que no haya educación sexual en las escuelas, que no haya enfoque de género en las escuelas. Precisamente, ahí disputan la normativa y disputan los lineamientos educativos, ¿no? Porque ahí también está el potencial transformador y ahí también se consolidan las maneras de organizar el género de una sociedad, ¿no? Entonces están las doctrinas religiosas, las educativas, las doctrinas científicas, legales, en fin. La parte normativa es muy importante. Luego también están las instituciones y las organizaciones sociales, ¿no? Esa es otra dimensión y elemento importantísimo cuando uno piensa en cómo se construye el género. Entonces, instituciones claves para pensar el género: la familia, el mercado de trabajo, ¿no? La división sexual del trabajo y quién hace qué trabajo, todo está marcado por las normas del género, ¿no? En fin, la economía, el mundo empresarial, el mundo de las finanzas, ¿no? También está marcado por el género. Entonces, hasta ahora hemos dicho ámbito simbólico, ámbito normativo, ámbito de las instituciones y las organizaciones sociales. Y el cuarto elemento, ¿no? Donde se construye el género, ¿no? Es el de la identidad subjetiva, ¿no? Es decir, el género son normas sociales, son símbolos que circulan en la cultura, son instituciones y sus maneras de organizarse, son normas, pero también son procesos muy personales, ¿no? Cada uno, cada una de nosotros ha interiorizado lo que significa ser un ser humano en el mundo a partir de un género con el que nos identificamos. Y eso es un proceso subjetivo e íntimo. Entonces, ahí también está operando el género, ¿no? Es una amplia gama de espacios en los que opera el género. Y bueno, entre otras cosas, y acá quiero llevarlo ya un poco más a pensar la economía está configurada por las normas del género, ¿no? Entre las más preeminentes características, ¿no? De las economías modernas, por ejemplo, que están completamente, digamos, traspasadas por el género, es la división del trabajo, ¿no? Ya lo hemos venido mencionando. Pero vamos a ponerle cifras a esto, ¿no? A nivel global, el 42% de las mujeres en edad de trabajar no forma parte de la mano de obra remunerada, y en el caso de los hombres es solo el 6%. ¿Por qué? Porque a las mujeres se entiende que deben dedicarse a labores de cuidado. Entonces invierten su tiempo, ¿no? Esta representación de la mujer como cuidadora, ¿no? Reforzada por la simbólica de la cultura, por las instituciones educativas, la institución familiar, y por un proceso subjetivo en el cual los afectos han sido, las mujeres han sido socializadas, ¿no? Para que el afecto también se refleje en temas de cuidados, ¿no? Y en fin, un conjunto de cosas que hacen que las mujeres sientan, ¿no? Que su obligación es cuidar y por lo tanto se dedican más al cuidado no remunerado y menos al trabajo remunerado, como estamos viendo aquí, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, las inequidades de ingresos y riqueza por género, que está muy vinculado al anterior, ¿no? Y hay solamente una cifra: los 22 hombres más ricos del mundo poseen más riqueza que todas las mujeres de África. Esto es
solo un indicador, pero en todas las sociedades encontraremos que son los hombres los que más acceso a la riqueza tienen, también como consecuencia del punto anterior, ¿no? Están las jerarquías en el ámbito empresarial, el conocido techo de cristal, diferencias en los derechos de propiedad. En muchas sociedades, las mujeres tienen acceso restringido a la propiedad. Diferencias en las condiciones del empleo y los patrones de desempleo, ¿no? En pandemia, por ejemplo, las que perdieron más rápido su trabajo fueron las mujeres, ¿no? Muy rápidamente Latinoamérica retrocedió 10 años en lo que corresponde a la inserción de las mujeres en el mercado laboral, ¿no? Luego esto ha ido revirtiéndose, pero nos muestra cuán rápido en una situación crítica son primero las mujeres las que salen del mercado laboral. Y aún cuando tenemos tantas cuestiones de género dándole forma a la manera en que funciona la economía, las cuestiones de género han sido largamente marginadas y frecuentemente ignoradas en la economía, digamos, más mainstream, ¿no? En la economía, en las teorías económicas más clásicas y más mainstream, ¿no? Y frente a eso, la economía feminista intenta, creo yo, de una manera muy convincente, ¿no? Colocar un conjunto de puntos importantes, ¿no? Creo que una idea que es importante tener en cuenta cuando pensamos en la economía, ¿no? Es algo que dice Manuel Castells en este libro de Otra economía es posible, ¿no? Él nos dice y nos llama la atención, nos recuerda de una manera muy correcta, a mi entender, que la economía es cultura, ¿no? Que la economía no es, nuevamente, no es una naturaleza dada de cómo funcionan las cosas con leyes abstractas donde no tenemos nada que decir, ¿no? Leyes abstractas que nos aplastan y donde no tenemos nada que decir. Él nos dice claramente que la economía es cultura, es decir, que las prácticas económicas son prácticas humanas y que como tales están determinadas por seres humanos que personifican sus maneras de ser, de pensar, sus intereses, sus valores y sus proyectos, ¿no? No existe una lógica económica abstracta e inevitable, externa a la práctica humana, ¿no? Una lógica casi metafísica y ajena a la historia, a la que los humanos deban adaptarse. Si lo hacemos, ¿no? Si nos adaptamos, es porque se nos obliga a ello o inducidos también por la resignación, ¿no? Como que es tan aplastante este modelo que casi nos quieren hacer creer que no hay salidas, ¿no? Y además, cuando este no es el caso, dice, se redefinen las metas y los medios de sus prácticas económicas, al igual que lo hacen en otros ámbitos. Entonces, los seres humanos crean las formas en que practican la economía y los seres humanos pueden decidir hacerlo de otra manera, ¿no? La economía es cultura y como todo en la cultura puede transformarse. Entonces, cuando Castells nos habla de la economía como cultura, ¿no? Nos dice que los intereses y los valores, ¿no? de las personas se reflejan en la economía. Y entre los valores, ¿no? Que él señala como uno de los pilares del funcionamiento de la economía moderna, ¿no? Es el predominio de valores masculinos en las élites del capitalismo financiero, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos valores masculinos en las élites del capitalismo financiero? Nos dice, por ejemplo, rechazo de cualquier criterio que no sea mayor rendimiento de beneficios y maximización personal de los beneficios de cualquier transacción financiera, ¿no? Entonces, es como, lo dice literalmente de esta manera, ganar a toda costa, ya sea en la guerra o en la política,
ha sido el atributo fundamental de la masculinidad a lo largo de la historia. Y esto queda reflejado en la práctica despiadada de las finanzas, en el principio de que el ganador se lleva todo, y en el elogio de la asunción extrema de riesgos, así como en la capacidad de ser temerario a toda costa, incluso si con ello se pone en riesgo la estabilidad de la economía y la protección de los activos confiados a los gestores financieros, ¿no? Y ahí, en verdad, cuando Castells habla de eso, está muy referido, este libro está muy referido a la crisis del 2008, ¿no? Esta crisis financiera global. Entonces, él dice que la masculinidad eclipsa cualquier otro valor emocional, afectivo, reproductivo, ¿no? Es realmente el mundo del ganar a toda costa, ¿no? Un mandato masculino muy fuerte que se impone como un valor de las élites del capitalismo financiero, ¿no? Entonces, nuevamente nos muestra ahí cómo para entender el funcionamiento del capitalismo financiero y sus élites hay que entender los valores de la masculinidad patriarcal. Y bueno, creo que es importante en este punto ahora entender, también hacer referencia a este otro concepto que es el concepto del patriarcado, ¿no? Ustedes deben haber escuchado en muchas ocasiones hablar del patriarcado, el patriarcado para referirse un poco a este sistema de opresión, de dominación de los hombres sobre las mujeres, ¿no? ¿Cómo surge, ¿no? Este concepto del patriarcado? Es un concepto que lo visibiliza también en los años 70, ¿no? De la segunda ola del feminismo del norte. Kate Millett, en su tesis doctoral, que se llama Sexual Politics, y ella rescata el concepto de patriarcado en su sentido de un orden político, ¿no? La idea es, y eso está ligado a lo que decíamos hace un rato de cómo en el sistema sexo-género hay una relación de poder, ¿no? Y en ese sentido, este orden, ¿no? Este orden de género, y que en este caso podría llamarse este orden patriarcal, ¿no? Cuando el orden de género es jerárquico y tiene a los hombres en su rol de padre, sobre todo, calcado hacia la sociedad como quien ocupa el lugar de prestigio y privilegio, ¿no? Podríamos estar hablando, dice Kate Millett, de un orden político. Un orden político porque lo que hace es distribuir poder, ¿no? Y bueno, esta idea, ¿no? Del patriarcado como un orden político que distribuye poder entre el polo de lo masculino y de lo femenino, es, digamos, viene a ser desarrollado más profundamente por una autora llamada Gerda Lerner, quien estudia la historia del patriarcado, ¿no? Ahora solo brevemente diré que ella define el patriarcado como la institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y niños de la familia y la ampliación de ese dominio sobre las mujeres en la sociedad. Es como que hay un dominio que se construye a través de la familia, ¿no? Y la figura del padre, y esto luego es calcado de manera más amplia hacia la sociedad. No sé si todavía tengo tiempo para desarrollar alguna idea más. De repente solamente esta y ya luego voy a dar paso a las preguntas. Cuando se habla de patriarcado, a veces da la impresión que se estuviera hablando de algo universal, ¿no? Como que si se pudiera llamar patriarcado a todas las formas de dominación de las mujeres, ¿no? Casi de manera histórica. Digamos, para complejizar esta idea del patriarcado, podemos retomar lo que señala Rita Segato, que incorpora la perspectiva de la colonialidad del poder. Eso lo vamos a ver con más detalle en la próxima clase, pero solamente para dejar esta complejización sobre el concepto de patriarcado, ¿no? Ella lo que dice es que sí vivimos en una era de la prehistoria patriarcal, dice ella, de la que no hemos salido, a pesar de que
las leyes de los estados modernos suelen decirnos que somos iguales en derechos, hombres y mujeres, ¿no? Y que la ley es igual para todos y todas, ¿no? La verdad es que la ley patriarcal funciona en paralelo, ¿no? Y muchas veces tiene más fuerza para organizar la vida de hombres y mujeres. Por ejemplo, si hablamos de violencia de género, vemos muy claramente cómo la ley patriarcal está viva y coleando, y que la ley de los estados no ha podido liberarnos de esa otra ley que va funcionando de manera consuetudinaria, digamos, ¿no? Va marcando las vidas de hombres y mujeres. Entonces, Rita Segato nos dice, ¿no?, que la prehistoria patriarcal no se ha ido, sigue con nosotros, que tenemos la misión histórica de una vez dejar atrás la prehistoria patriarcal, pero ella hace una diferencia importante de dos modelos patriarcales, ¿no? Ella dice, en América Latina, antes de la llegada de los invasores colonialistas, dice, sí había una organización patriarcal, había una diferencia jerárquica entre hombres y mujeres, pero que era de baja intensidad, porque las mujeres de cualquier forma tenían un cierto acceso al poder político, ¿no? Había una participación mayor de la mujer en la sociedad, aun cuando había una predominancia en el poder de los hombres, había un cierto espacio para las mujeres. En cambio, con la colonia viene un patriarcado de alta intensidad, ¿no?, que erradica a las mujeres de la arena pública, ¿no?, y las confina, ¿no?, o intenta confinarlas de manera más clara en lo doméstico y sacarlas del ámbito de la toma de decisiones, ¿no? Luego podemos, cuando nos toque hablar de la colonialidad del poder y el género, vamos a hablar un poquito más de esto. Pero solo para decirles que este concepto de patriarcado tiene sus matices, por ejemplo, en la teoría de Rita Segato, ¿no?, que nos habla de al menos dos tipos de patriarcado, ¿no? Y bueno, yo creo que por ahora voy a dejarlo ahí y voy a abrir este tiempo que nos queda para responder algunas preguntas que se puedan haber dado en el chat. A ver, voy a mirar. Gracias, Recién Angélica. voy a poder mirar. Si quieres, te voy leyendo algunas de las consultas que nos llegaron. Porfa, sí. Bueno, la primera pregunta, bueno, hay dos preguntas que son similares, son de Alejandra y de Sara, que quieren saber cómo, o les gustaría que profundices en el concepto de techo de cristal en el marco de la economía moderna y cómo esto se ejemplifica en las relaciones económicas actuales. Ujú. Luego, te voy leyendo un par y vas respondiendo, o cómo te queda más cómodo. Sí. Mejor dime unas dos, Ok, unas tres, y de ahí pasamos a... bien. Erika dice que hoy en día notamos aún en nuestros centros de trabajo la discriminación hacia las mujeres. Un jefe machista que opina que los pasantes y los cerebros son siempre varones y nunca reconoce el trabajo de esfuerzo de las mujeres. ¿Qué hacer? ¿Cómo cambiar esta forma de pensar de los directivos? Y Vanessa se refiere a este concepto de los valores masculinos dentro de las élites financieras. Y te pregunta si crees que las mujeres se adaptan a estos valores, porque se ven casos de mujeres que en puestos de poder, que también persiguen la idea de ganar a toda costa, incluso por encima de los derechos de las mujeres. Te dejo por ahí, después hay un par más. Ujú, ujú. Ya, con respecto al techo de cristal, ¿no? Esta es una frase que se usa para señalar los límites que no son explícitos, ¿no? Por eso la idea del cristal como algo transparente que no se ve, ¿no? Entonces, así como venía diciendo que hay una ley patriarcal que, que sigue vigente a pesar de las leyes del Estado que nos dicen que somos todos iguales en derechos, ¿no? Lo mismo en los ambientes laborales, hay un tema de no discriminación, ¿no?, por el cual
no se puede explicitar, pues, ¿no? Que son los hombres los que van a ser promovidos a los puestos más altos, y sin embargo, en la práctica es lo que ocurre, ¿no? Son los hombres los que son promovidos con más frecuencia a los puestos más altos en la mayoría de las empresas hoy en día también, ¿no? Y a eso se le llama el techo de cristal. Es decir, más, o sea, si miramos las estadísticas en casi todos los espacios laborales, veremos que son más los hombres los que llevan a los puestos más altos. Cuanto más alto vamos en la jerarquía, ¿no? De posiciones de una empresa, como también las jerarquías del poder político, por ejemplo, menos mujeres encontraremos. Y no hay ninguna norma explícita, por eso el techo es de cristal, es transparente, pero funciona, ¿no? ¿Cómo cambiar esa situación, ¿no? Donde no se reconoce el trabajo de las mujeres. Pues el cambio en todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, el sufragio, todo tipo de derechos que las mujeres han ganado o de posicionamiento más favorable, ¿no? En diferentes aspectos de la sociedad, ha sido el resultado de la organización colectiva, ¿no? Solas no lo lograremos, pero vinculadas, trabajando en colectivo, organizándonos para presionar transformaciones, es la manera en que las mujeres lo han conseguido todo lo que han conseguido en la vida social, ¿no? Entonces, esa es la vía, esa es la única vía por la cual hemos logrado cambiar las cosas. Y la última pregunta que me hiciste llegar es muy interesante, esto de cómo las mujeres se adaptan a los valores masculinos, efectivamente. Y creo que esta pregunta me da pie para hacer una aclaración sobre el tema del género. El género no nos habla solamente de hombres y mujeres, nos habla de lo masculino y lo femenino como posiciones de poder. Y a veces un cuerpo de mujer puede ocupar una posición de poder masculina en algunas ocasiones. Como digo, hay un techo de cristal, cuanto más arriba, menos mujeres, pero algunas llegan y asumen, ¿no? En algunos casos, asumen la postura masculina porque es la manera en que han aprendido a que se ejerce el poder, ¿no? No se sabe ejercer el poder de otra manera que no sea a través de las características de la masculinidad. Y entonces por eso es que encontramos mujeres que pueden ser muy, muy terribles, tremendos patriarcones, como diría Rita Segato, ¿no? Pero encarnados en cuerpos de mujeres. No sé, miren a Margaret Thatcher, por ejemplo, ¿no? Todas las políticas terribles que promovió en contra de los intereses de las mujeres, ¿no? Los ajustes estructurales, ¿no? Y toda esta ideología que llegó a precarizar la vida de las mujeres, ¿no? Promovida por una mujer, ¿no? Y, por ejemplo, ahora en el Perú tenemos una dictadora, y lo digo así directamente porque hay que decir las cosas como son, está Dina Boluarte, que es nuestra presidenta dictadora, eh, y que se comporta de una manera muy patriarcal, ejerce el poder desde un lugar, desde los valores de la masculinidad y del patriarcado en alianza con los militares, con la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, las mujeres, hay muchas mujeres que, para las cuales ejercer poder es masculinizarse. No tienen otros referentes o no desean marcar un precedente distinto, sino les es más fácil acomodarse con las reglas del patriarcado, ¿no? Lo cual a la larga, ¿no? Termina siendo una agenda individual de poder que no ayuda de ninguna manera al colectivo de las mujeres en general, ¿no? Y que no defienden nuestros intereses, ¿no? Eso podría decir respecto de las preguntas.
No sé si hay más preguntas, Montserrat, por favor. Tenemos en el chat ya no, tenemos unos minutitos de gracia por si alguien quiere hacer algún comentario o una intervención a viva voz. Este es el momento. Pero pensaba, Angélica, en lo que decías y la potencia que ha tenido el concepto de género y todo lo que se ha logrado institucionalizar en la agenda pública en torno a esta categoría. Si miramos, bueno, la reacción de estos grupos conservadores que ascendieron al poder y vienen o han venido o el caso, bueno, tomemos el caso de Argentina, que decían que el problema de la Argentina era la inflación y resulta que lo primero que hacen es eliminar el Ministerio de Mujeres, Diversidad y Género, ¿verdad? Así es. Entonces parece que el problema en la Argentina no era solamente la inflación, porque la primera medida de un economista es anunciar públicamente la eliminación de este ministerio como, bueno, pensando en lo simbólico y luego todo lo que arrastra con él. Lo mismo pasaba en Paraguay hace unas semanas atrás en el Congreso, el ala oficialista de la Cámara de Diputados promovió un proyecto de ley para modificar el nombre de una de las comisiones del Congreso, que es la Comisión de Equidad y Género, para llamarla Comisión de Igualdad entre Varones y Mujeres, para sacar y restar todo tipo de dudas de que el género, cuando hablamos de género, estamos hablando exclusivamente en términos binarios, en cosa que también me preocupa porque gran parte de las disputas que da una parte del movimiento feminista en la defensa de la institucionalidad, digamos, de las políticas de género, nos termina encerrando en esta trampa de defender o hablar de género en términos exclusivamente de varones y mujeres como para no perder toda la batalla, ¿verdad? Entonces, no sé, quería Así es. plantearte esta reflexión y conocer un poco eh, qué, qué vos crees, qué vos pensás que Ujú. relaciona a esto, ¿no? Bueno, me parece algo muy importante lo que planteas, ¿no? Porque efectivamente yo he presentado aquí un poco la genealogía de este concepto de género. Este concepto de género a mediados de la década, como ven, ¿no? Surge un poco de las luchas feministas, ¿no? Es una propuesta teórica que surge del feminismo y en el año 95, que creo que es un hito bien importante, acaba incorporándose al lenguaje de Naciones Unidas, ¿no? A partir de la Conferencia de la Mujer en Beijing en el año 95. Y esto pues fue una lucha, ¿no? Porque hay estados confesionales muy conservadores que dieron la batalla, pero en ese momento ganan las posturas, ¿no? Derechohumanistas y de consideración de la necesidad de colocar como una prioridad la igualdad de género. Entonces, se incluye el enfoque de género como parte del lenguaje de Naciones Unidas. Y esto tiene digamos, el feminismo logra escalar un concepto propio de su desarrollo teórico a una dimensión, ¿no? De la organización internacional, que es un lenguaje que es muy importante porque hay muchos países que tienen legislación vinculante con los acuerdos de Naciones Unidas. Entonces, se alcanza la posibilidad de influenciar la política pública a nivel global, ¿no? Desde el enfoque de género. Entonces, eso es algo importantísimo que consigue el movimiento feminista y evidentemente los conservadores no iban a dejar este cabo suelto, ¿no? Y ya desde los años 90 empieza el germen de las campañas antigénero, solo que era un germen que no se sentía y no nos dimos cuenta. Pero desde el año, por ejemplo, acá en el Perú, en el año 98, 1998, las parroquias distribuían un librito que se llamaba La ideología de género, sus peligros y alcances. En el año 98, pero pasaba como algo anecdótico, ¿no? Esta gente loca, ¿de qué está hablando, no? Nos sentíamos empoderadas, ¿no? De que nosotros, nuestro lenguaje está en la política pública, esto se va para seguir
consolidándose en el futuro, ¿no? Ya acá se veía como pataleta, ¿no? Como manotazos de abogado en las iglesias, hablando de ideología de género, de una manera además muy local, ¿no? Pero de pronto vemos que esto ha ido trabajándose, ¿no? Desde este lado, desde este otro lado, ha ido trabajándose, y de pronto eso que en el Perú lo vimos como unos cuantos panfletos que se distribuían en el 98, nos explota en la cara en el 2016 como como campañas millonarias en todas las ciudades del país, calles y plazas llenas de letreros celestes con rosado, diciendo no a la ideología de género. Y eso no ha sido solo en el Perú, ha sido en muchos países de América Latina, y estos sectores, además religiosos, ya aliados con el poder político y con el neoliberalismo, ¿no? Creo que estos sectores se han dado cuenta de la importancia de la acción conjunta. El neoliberalismo cada vez ha ido extremando las diferencias y digamos, los ricos cada vez más ricos, ¿no? La riqueza del mundo concentrada cada vez en menos manos. Entonces vemos un extremo de desigualdad económica como resultado de este capitalismo financiero, de estas políticas neoliberales. Y la lógica que sostiene la jerarquía en general, ¿no? La lógica que sostiene la jerarquía y esta idea de que unos pueden más que otros, unos tienen derecho a más que otros, es una lógica que se sostiene también en el aprendizaje de la diferencia y de la desigualdad, que es un aprendizaje que se da en el día a día a través del género, en las familias, en la casa, que lo vemos funcionando ahí. Entonces, patriarcado y neoliberalismo son hermanos, son lógicas que se alimentan la una a la otra, ¿no? Si se empieza a trabajar desde un enfoque de género para minar la lógica de la desigualdad en el campo del género, eso tarde o temprano va a tener su repercusión en las lógicas de desigualdad en general de la vida social y puede alcanzar lo económico. Entonces, yo creo que definitivamente lo alcanzaría, porque además hay una parte muy importante de la economía que funciona, ¿no? Y como se va a ver a lo largo de este curso, ¿no? Como la economía también está montada sobre el patriarcado y el trabajo no pago de las mujeres. Entonces son demasiados vasos comunicantes entre las jerarquías económicas y las jerarquías de género. Entonces, a quienes defienden un proyecto social de economías desiguales, cada vez más desiguales, no les conviene que se asiente un sentido común de democracia y de igualdad en términos de género. Les conviene un proyecto que refuerce que hay diferencias naturales, ¿no? Que unos merecen más que otros y que por lo tanto defienden el patriarcado. Entonces, estas campañas conservadoras y que ahora se están plasmando en política a través de políticos que defienden estas agendas y que están llegando al poder, ¿no? Son agendas donde el proyecto neoliberal y el patriarcado muestran que son hermanos y que dependen mutuamente, ¿no? Entonces es por eso que, como tú dices, Montserrat, en Argentina, aparentemente, porque si se habla de crisis económica, lo primero que hacen es bajarse el Ministerio de las Mujeres. Hay una relación, hay una vinculación entre un proyecto económico de desigualdad absoluta y un proyecto social de desigualdad absoluta a través del patriarcado y su defensa, ¿no? Entonces, creo que es importante mirar este hermanamiento de estas cosas. No es casual, ¿no? Porque se podría decir, pero ¿y por qué, no? Los que defienden este modelo económico también están tan empeñados en el tema conservador. No era así, no era así a inicios del neoliberalismo,
no les incomodaba tanto, pero han venido a darse cuenta de que efectivamente no puede seguir avanzando la agenda de género y del feminismo porque puede socavar las propias bases del capitalismo. Entonces no están dispuestos a permitir que siga y entonces sale la reacción patriarcal. Esos son mis pensamientos al respecto, ¿no? Clarísima, gracias Angélica. Justo mientras conversábamos sobre esto, nos fueron llegando un par de preguntas. Yo te las voy a leer. No tenemos tiempo para responderlas todas, pero para que puedas hacer si te parece bien, un cierre de 2 minutitos. Diana se pregunta sobre si existe diferencia entre un análisis de género y un análisis feminista. Buena esa pregunta. Vanessa Arias de Perú también, bueno, coincide contigo en tus definiciones respecto a Dina Boluarte, representa ese ejercicio de poder patriarcal nefasto que oprime a las minorías y a las mujeres. Hay una pregunta un poquito más larga que dice, es un comentario de Oswelly. Dice, la praxis de relacionamiento diferencial en la sociedad entre mujeres y hombres pasa por concientizar que el patriarcado ha diseminado divergencias notables, estableciendo constructos y lineamientos en una perspectiva económica capitalista que anula la participación de las mujeres en el ámbito laboral y escenarios donde se pueda diversificar la economía, en tanto es un desafío la construcción de una economía feminista que no solamente esté centrada en el ámbito del cuidado. Doris dice, se ha dado una apertura a los temas de género, sin embargo, de igual forma se observa un retroceso y un freno a los avances obtenidos en los últimos días. ¿Cuáles considera usted se debe este apoyo a la apertura? Creo que, bueno, Doris, estuvimos conversando un poquito sobre eso. Isabel dice, en Argentina, soy de ahí, tenemos una vicepresidenta mujer que está muy cómoda con el patriarcado y con el discurso opresor y negacionista de la última dictadura que nos impusieron entre 1976 y 1983. Y Eliana dice que ahí la importancia de educarse como lo estamos haciendo. En la mayoría de los casos, estas mujeres han sido criadas con la concepción del patriarcado como lo mejor. Nadie les ha enseñado ni a ellas, ni ellas han hecho el esfuerzo por aprender algo diferente. Jessica dice, en Colombia, en el marco de la firma del Acuerdo de Paz en el 2015, debido a que el Acuerdo de Paz contemplaba un enfoque de género, se levantó una campaña contra la firma del Acuerdo de Paz con las FARC y LP, simplemente porque se le hacía un reconocimiento a las afectaciones del conflicto social y armado y cómo afectó especialmente y cómo afectó especialmente a las mujeres y a las comunidades diversas, además de plantear una propuesta para solventar la deuda histórica de las mujeres en el campo colombiano. Bueno, te dejo ahí, Angélica, hay varias más, pero para, bueno, construir un poquito ahí un cierre. Muy Ya bien. que estamos sobre la hora. Sí, creo que es interesante esto de la diferencia entre el análisis de género y el análisis feminista. Yo creo que hay una cosa a considerar. Una vez que el género entra en el lenguaje de Naciones Unidas, ¿no? Y por lo tanto en la política pública de los países de muchos países tiene que incorporar enfoques de género. Eso de alguna manera tiene también una consecuencia para el género, digamos, un poco, vamos a decir, de bajarle el filo, porque ya una vez que se convierte, o sea, el género como una apuesta feminista de pensamiento pasa al mainstream, ¿no? Eso necesariamente tiene una consecuencia en términos de que lo que las políticas públicas de diversos países que adoptan el enfoque de género como parte de su legislación, lo que eso va a significar en la práctica, bueno, probablemente va a ser mucho menos radical y transformador que lo que significaba dentro del análisis feminista del movimiento que dio pie a la teoría de género, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, también se genera a raíz de eso toda una tecnocracia del género, porque tenemos tanta política pública que tiene que ver con el género, que empieza a ser gestionada
por muchas personas que tampoco son ¿no? necesariamente formadas en temas de género, en fin. Esto lleva a que pierda filo político, ¿no? Una vez que se vuelve mainstream, es verdad. Entonces, ahí han surgido críticas desde sectores del feminismo para denunciar esta pérdida de filo político, de la creación de las tecnocracias del género, ¿no? Y que creo que es una crítica válida y que el feminismo tiene que repensarla, ¿no? A ver cómo enfrentar eso, que forma parte de un proceso de convertir algo que sale del movimiento social y de las luchas y se convierte en mainstream, se convierte en parte del lenguaje de los estados, ¿no? Y en ese sentido, un análisis de género, dependiendo de dónde venga, si es un análisis de género que viene desde el movimiento feminista, ¿no? O desde una academia crítica, con filo crítico, o si es un análisis de género que viene desde una tecnocracia estatal, ¿no? Que no propone transformaciones muy grandes, pero que entiende que hay que lidiar con el género y a ver cómo lo hacemos, ¿no? Serán cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, creo que por ahí puede haber una diferenciación interesante, ¿no? También en la siguiente intervención que me mencionaste, Montserrat, se señalaba esta idea de la economía feminista como algo más amplio, no solamente tiene que ver con el reconocimiento del cuidado, ¿no? Lo entendí así. Y estoy de acuerdo, ¿no? Definitivamente yo creo que una de las cosas más importantes como bandera, digamos, de la agenda feminista en el terreno de lo económico es este reconocimiento del trabajo de las mujeres en los aspectos de cuidado. Pero pensar en una economía feminista va mucho más allá de eso, ¿no? Y eso lo van a ir viendo a lo largo, no lo voy a responder yo ahora, tengo muy poco tiempo, pero ciertamente tiene que ver con un paradigma amplio que propone otro horizonte, incluso civilizatorio, ¿no? Dentro del cual las prácticas económicas deben ir hacia otro, ¿no? En otra dirección. Es mucho más allá de que solamente nos reconozcan las horas de trabajo de cuidado o que nos paguen el cuidado, ¿no? Sí, se mencionó lo de las mujeres cómodas con el patriarcado, que ya lo habíamos conversado también, ¿no? De cómo en estos tiempos se está frenando los avances del tema de género, que también lo hemos hablado, y como parte de eso, del avance de estos grupos conservadores, claro, el ejemplo de Colombia, de cómo lo del acuerdo de paz empieza a ser cuestionado por la mención a la comunidad LGBT, recuerdo que fue así, ¿no? También a decir que había ideología de género, ¿no? Entonces esta idea de la ideología de género como el cuco, ¿no? Y es como una retórica conservadora para deslegitimar estos avances, ¿no? Y para cerrar, de repente sí quería referirme a algo que tú señalaste, Montserrat, y que no lo llegué a desarrollar hace un rato, que es este tema del binarismo, ¿no? Creo que es bien importante entender en cuanto a género, y aquí voy a poner esto, ¿no? Que el género ha sido entendido tradicionalmente ay, no sé qué hice, ya. Como un alineamiento, ¿no? Entre el cuerpo, la norma social y el deseo, ¿no? Judith Butler habla de esta matriz heterosexual, ¿no? Que si se nace con un cuerpo asignado como mujer, hay que ser femenina y hay que desear a un hombre. Si se nace con un sexo, con un cuerpo identificado como hombre, hay que ser masculino, hay que identificarse como mujer. Entonces, justamente de lo que se trata es de romper estas correspondencias, ¿no? Porque este es el sistema heterosexual, cisgénero, que ha funcionado a lo largo de esta historia patriarcal, ¿no? Y que tiene que ver también con un posicionamiento del deseo, ¿no? Y entonces toda la lucha de las comunidades LGBT en los últimos tiempos nos hacen también conscientes de la necesidad de mirar críticamente
las jerarquías de género y el sistema de género, no solo por lo que dice respecto de la opresión a las mujeres, sino por lo que dice respecto a la opresión de otras posibilidades y otras combinatorias de estos elementos que vemos aquí, ¿no? Y eso es sumamente importante también de tenerlo en cuenta dentro de las luchas actuales de los feminismos, y hay que tener mucho cuidado con feminismos que, por ejemplo, no quieren reconocer el lugar de las mujeres trans dentro del feminismo, ¿no? Por ejemplo, que eso también es algo que lamentablemente está ocurriendo con más fuerza quizás en otras latitudes. En España, por ejemplo, tiene un desarrollo muy fuerte, ¿no? Pero en fin, en México también. Y hay que tener cuidado con eso, porque es una vuelta a este determinismo biológico del que hablé al comienzo, ¿no? Es como pensar que solamente a través de la corporalidad, de la asignación de mujer al nacer, de la vagina, es que se puede definir a una mujer. Y de dónde queda toda la reflexión que nos dice que el género es una construcción social, ¿no? Y bueno, solamente eso era para terminar. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima clase. Gracias a vos, Angélica, gracias a todas, todos y todes por la conexión hasta último momento. Vamos más de casi 80 personas conectadas hasta el final de la clase. Es un montón, así que bueno, muy contenta por la apertura de esta primera sesión de la quinta, perdón, edición del curso de Economía Feminista de la TINDAD. Será hasta el próximo miércoles. Gracias. Nos vemos. Chao. Chao.